Me llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Vamos a por la 12ª grajea. La voy a dedicar a la poesía, la más genuina de las formas de la literatura de ficción, y sin embargo de todas ellas es la más marginal, inútil y maltratada, además de ser la menos leída y a menudo ridiculizada y tenida por impráctica y gratuita. En el mundo que hemos creado se impone la acción, la utilidad, la eficacia, la información, y por eso mismo el lenguaje predominante es el digital. La poesía se hace con lenguaje analógico, que es todo lo contrario. El digital mueve, el analógico conmueve. El digital informa, el analógico transforma. El digital comunica, el analógico expresa. Esa es la razón por la que la poesía está marginada, excluida. De modo que hoy escribir o leer poesía supone un acto de rebelión. Con estas grajeas que dedicaré a la poesía trataré de unirme a los que mantienen en alto el estandarte de la disidencia, de la rebelión. Y también con ellas te invito a unirte a la causa de leer poesía y de gozar de ella. Vayamos pues al asunto. El componente esencial de la poesía, su materia prima, es la metáfora. Suele expresarse por medio de imágenes. Podría decirte que la poesía, igual que la pintura, se compone de imágenes. Por lo tanto, un cuadro y un poema son lo mismo, solo que el cuadro es un poema para sordos y el poema es un cuadro para ciegos. Espero no haberte liado en exceso. Vayamos a un ejemplo bien práctico. Si me sigues por YouTube, ahora verás un cuadro de Edvard Munch llamado El Grito. Si me sigues por otros medios, cuando puedas búscalo en Google, el cuadro este. Bien, si lo has visto, verás que es un grito. Es decir, estás viendo un grito, no lo has oído, sino que lo has visto. Ese bellísimo cuadro es la imagen de un sonido. ¿De acuerdo? Vayamos ahora a un poema breve y expresivo de Joan Margarit. En él, el inolvidable poeta catalán nos describe, por medio de imágenes, el estado anímico de un hombre tras perderlo casi todo. Verás. El malecón. Un hombre en pie delante de la dársena. Después del temporal, asumidas las pérdidas y amarrados los grandes y erráticos dolores, el puerto es el mejor lugar para esperar. El puerto es como él, en su interior, enormes, reposados, mar y barcos. Observa cómo el poeta emplea un verbo, amarrar, para hablar de cómo están ahora los grandes dolores. Y al fin, Joan Margarit hace un paralelismo de semejanza entre el puerto y el alma del hombre. Fíjate cómo emplea imágenes para expresar emociones. Joan Margarit y Edvard Munch nos hablan de la emoción y la expresan por medio de imágenes. Joan Margarit es un pintor para ciegos y Edvard Munch es un poeta para sordos. También verás que la poesía hermana palabras que normalmente no se unen. Al respecto, Federico García Lorca dijo: «Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio». Se me ocurre, por ejemplo, un bello poema de Margarit Yourcenar titulado «Nunca sabrás». En él dice: «El lago pensativo al fondo del paisaje me vuelve a hablar de tu serenidad». El sustantivo lago y el adjetivo pensativo no van usualmente juntos. Al unirlos, la Yourcenar consigue una gran expresividad. Ese es el juego de la poesía. La poesía inventa un lenguaje o fuerza las palabras para conseguir crear imágenes visuales que se acerquen a aquello que el poeta quiere expresar. Podemos concluir que las palabras en poesía significan algo más de lo que dicen estrictamente. Provocan un eco, una resonancia que las acerca al concepto
que se desea expresar. Pero en realidad, ¿de qué sirve la poesía? ¿Para qué la hemos creado? Para responder a esta cuestión me valdré de las enseñanzas de Víctor Vich, doctor en literatura hispanoamericana por Georgetown. La poesía, dice el doctor Vich, nos es necesaria para hablar de tres asuntos fundamentales, que no hay otra forma de hablar de ellos y que además son su razón de ser. Son las fuentes en que bebe la poesía. El primero es el individuo. Cada ser humano es distinto, único e irrepetible. La poesía habla de esa subjetividad. Si la ciencia generaliza, la poesía individualiza. Este asunto es clave. Decimos del individuo que es un sujeto. De acuerdo. ¿Pero sujeto a qué? Pues cada uno de nosotros está sujeto a aquello que le determina. Su sexo, su idioma, su lugar de nacimiento, su grupo familiar y social. En fin, hay un montón de cosas que nos determinan y que no hemos elegido, que nos han sido dadas o incluso impuestas. De modo que hemos de construirnos a partir de todos esos condicionantes. Veamos ahora un ejemplo bien diáfano de cómo estos determinantes son fruto también de la subjetividad con que cada uno los vive. María Mercè Marçal, poeta leridana afincada en Barcelona, de inmensa expresividad, escribió una frase que tuvo enorme difusión en su momento. En ella manifiesta aquello que ella siente que la sujeta y la define. Divisa. A l'atzar agraeixo tres dons. Haver nascut dona, de clase baixa y nació oprimida. Que traducido sería, al azar agradezco tres dones. Haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida. Así es como María Mercè Marçal expresaba desde la subjetividad sus condicionamientos. Sea como sea, lo cierto es que nuestra tan cacareada libertad en realidad está bastante restringida. Hay que aceptarlo, estamos sujetos y, cómo no, estar sujeto produce malestar. Decimos que cada individuo es autónomo, racional, producto de su voluntad, se hace a sí mismo, es libre, de acuerdo, pero con muchas limitaciones y todas las subjetividades, ¿verdad? Y sobre todo, hay un condicionante mucho más poderoso y desconocido, el inconsciente. Al principio los humanos creíamos ser el centro del mundo y Galileo nos dijo que ni hablar. Hoy sabemos que nuestro planeta gira alrededor de una pequeña estrella, el Sol, y una entre los millones de ellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que de esas galaxias hay a su vez millones, en fin, que de ser el centro, nada de nada. Luego pensamos que estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, éramos los reyes de la creación, el humano era un ser superior y aparte. Pero Darwin nos lo desmintió. Solo somos un mono evolucionado, nada más que eso. Y si Dostoyevsky tuviera razón, seríamos solo un mono que ha evolucionado además mal. Pero de lo que sí estábamos convencidos es de que regimos nuestra vida. El yo consciente de cada uno es quien maneja y toma las decisiones de su existencia. Las riendas de nuestras vidas están en manos de nuestro yo consciente. Así lo habíamos creído, pero nuestro gozo en un pozo. Apareció Freud y nos explicó que quien dirige nuestra vida, quien impulsa nuestros actos, es el inconsciente, y a él estamos sometidos. Vaya 3 baños de humildad. Tras Galileo, Darwin y Freud, nuestro narcisismo quedó muy tocado, herido, diría yo. En definitiva, cada individuo vive en una tensión incómoda y a veces dolorosa. Estamos inmersos en un perpetuo conflicto entre razón y sentimiento, entre el deber y el deseo. A eso Freud lo llamó el malestar en la cultura. La poesía nos permite expresar esa tensión. Como explica Schopenhauer, el individuo desea y cuando al fin alcanza su deseo, se decepciona, pues no es como había soñado. Vive frustrado hasta que brota un nuevo deseo que le vuelve a poner en marcha.
y de nuevo la tensión. Cuando lo alcance se frustrará de nuevo y así ad infinitum. Como dice Lacan, el deseo expresa una falta y la falta es un hueco que en realidad es irrellenable. La poesía pues habla del deseo. Verás que bien lo dice León Felipe. Yo no sé cómo soy, y no sé lo que quiero, y no sé dónde voy, cambiando, inquieto, siempre de sendero. Algo espero, sí, pero no sé tampoco lo que espero. Ya para terminar te invito a pensar en una cuestión clave. Ante cada uno de nosotros se presenta en un momento u otro la disyuntiva entre tomar la autopista con todo previsto, circulando sin sobresaltos, plácidamente, o bien adentrarse por senderos fuera de carretera, sin saber muy bien con qué nos encontraremos ni a dónde nos conducen. Exactamente dónde va nuestra ruta, no lo sabemos. De esa disyuntiva nos habla Baudelaire en su bello poema La voz. Se encontraba mi cuna junto a la biblioteca, Babel sombría donde novela, ciencia, fábula, todo, y a polvo griego y a ceniza latina, se confundía. Yo era alto como un infolio, y dos voces me hablaban. Una insidiosa y firme. La tierra es un pastel colmado de dulzura. Yo puedo, y tu placer jamás tendrá ya término, forjarte un apetito de una grandeza igual. Y la otra, ven, oh ven a viajar por los sueños, lejos de lo posible y de lo conocido. Y esta cantaba como el viento en las arenas, fantasma no se sabe de qué parte surgido, que acaricia el oído a la vez que lo espanta. Yo te respondí, sí, dulce voz. Desde entonces data lo que se puede denominar mi llaga y mi fatalidad. Detrás de los paneles de la existencia inmensa, en el más negro abismo, veo, distintamente, los más extraños mundos, y víctima extasiada de mi clarividencia, arrastro en pos serpientes que mis talones muerden. Y tras ese momento, igual que los profetas, con inmensa ternura amo el mar y el desierto. Y sonrío en los duelos y en las fiestas sollozo, y encuentro un gusto grato al más ácido vino. Y los hechos, a veces, se me antojan patrañas, y por mirar al cielo, caigo en pozos profundos. Mas la voz me consuela diciendo, son más bellos los sueños de los locos que los del hombre sabio. En efecto, los sueños de los locos son mucho más bellos. Si tú también vas a tomar el camino no trillado, si también vas a elegir la fatalidad, te doy la bienvenida al mundo de la poesía. Dejo aquí la grajea. En ella hemos visto el primero de los tres impulsos de la poesía, el individuo. Para más adelante dejo los otros dos, el lenguaje y el amor. Hasta la próxima.